yo otro. Con corte de menuda nevada que hay en San Isidro. Sigue nevando, ¿no? Sigue nevando y lo que va a tener. Hostia, ha captado, ¿te acuerdas que es donde subíamos? Se veían los baños de la izquierda, las amarillas, donde el parking de San Valencia. Sí. Pues esas no nos quedan nada ya para taparse. Pues estoy mirando la temperatura negativa hasta el domingo a las 7 de la tarde. Sí, pero este domingo va a seguir nevando. Sí, todos los días nieva, todos los días. Apúntate. Yo voy a subir el día. Estamos a día. Este fin de semana es 10, el domingo. Pues el 16 subiré. El sábado 16. Bueno, pues ya hablaremos, ¿sabes? Hablaremos a ver si está un poco más congelado. Tiene que haber unas fotos terribles allá arriba. Pues ya sabes, carga ahí los archivos de fotografía. De las raquetas, que en medio nos queda. Si no coges lo que tenis y la de raqueta, ya está. Claro, ahora se nos despojó el tenis, lo avisamos para otra cosa. Pues valdrían igual. No tenés claro ahí, Rubén y tú. Bueno, anda, que por ahí Chiripa, que está también por ahí Lobo, que se les olvidó a estos decirle que estaba por ahí. Adelante, Lobo. Me cago en la leche, desgraciado. Estos palestinos, qué suerte tienen con las nevadas. Y aquí, una puta mierda. Mira a ver si hay trabajo por aquí. Jaime, que me marcho para allá, me cago en la leche. Pero bueno, a ver si se pone bien. Oye, algo que se ha visto por aquí. Que había algo ahí en los coches así ahora a las 8 y pico. Algún coche se puso ahí un poco blanco. Y ahora cuando he salido a mirar la antena, parece que quería escapar alguna salispina, pero nada, no sé. Así que bueno, y con tanto aire, en fin, ¿qué iba a decir? A decir que sí, ya como el tiempo. Venga, pues nada, no tengo más tanto de estrés. A ver, después te tiro por ahí arriba, sí, buenas noches. Estoy esperando, que... A ver, ¿qué es por ahí arriba? Ahí le tiene que hacer la nariz, ¿eh? Así que por aquí ando, otra vez. Yo te digo todo el día que no he parado, me cago en ti. Madre de Dios. A ver, pilla por ahí, no sé qué más andaba. O gas, o agua, o no sé qué andaba por ahí. Venga, Chiripa, que estoy yo por aquí. Pues nada, que para mañana que la terminaste, porque te intenté llamar luego y ya no te oí por ahí. A ver, pues yo también llamé por ahí, no nada. A las 12:30 estuve por ahí, media hora de camino para allá y para acá. Luego más tarde, luego también. Mira, hoy hablé con Uruguay, de los amigos que estaba del monasterio. Con Uruguay, con un padre y con un hijo, que iban en diferentes barras pesadas por ahí. Estaban parados, pero eran padre e hijo. Con camiones, ambos. Bujías y Junior, igual les conoce ahí Lobo. De Uruguay, Lobo, ¿te suena? Bujías y Junior. No, yo Junior conozco a uno de Brasil, otro de Puerto Rico
nuclear, no, de todas maneras hay gente que ya sabes que se usa en otro tipo de indicativos y de Uruguay sí conozco a uno Martín, la 3 Charlie Bravo y no sé, alguno más, sí, he hablado con más, pero no me suenan esos indicativos. Estaba yo por ahí arriba, no, viene nada así más, que andaban ahí apartados en el foro. Que nada, bien, pues no. Encima como estaba ahora aquí mi primo conmigo, pues mira, apuntó aquí por eso, ¿no? Casi yo solo no me da tiempo a apuntar y a escuchar. No apunté a todo, ¿sabes? Así que bueno, por lo menos me quedé con el nombre. A ver, otra vez. Pues tienes que ir cogiendo, compa, el hecho de estar tú solo y apuntar, porque si no, mal asunto. Pues que dice que no apunto nada, ¿sabes? Algún día que esté conmigo ya, pero bueno. Ya depende del día, pues estoy más... Tengo ganas de apuntar o no constante para apuntar o tal, para pasar alguna cosa nada, pero es que hay días que no... Tampoco tengo tanta ganas, ¿sabes? Pues hablo, contacto con alguien y tal, buen rollo, y la chavala me echa la bronca porque no apunto nada, ¿sabes? Pues es que no voy a todo, algún día que actúa, si ves los apuntes míos, que pasa. De nada diferencia, no lo de la chavala. Seguro que lo de las chabalas tiene los puntos de las 10 corazoncitos, huele bien el papel, mira lo tuyo y un garabato todo la